¿Qué onda, amigos? Pasteje 2025, otro año más en el mejor evento de autos en Latinoamérica. Mi nombre es Pau Madrid, quédense conmigo porque va a haber muchas buenas sorpresas. La develación de un one-off, en un rato se los enseño. Empiezo con los highlights del día 1 de Pasteje, pues este año en particular el evento se dividió en dos. El primero es únicamente para los corredores inscritos en rally, hay diversas categorías y justamente en el segundo día se premia a los mejores corredores y se hace la exhibición estática y convivencia. En el rally hubo muchísimos buenos autos de carreras, súper deportivos y hasta participaron autos únicos en el mundo, como lo es el AGTZ, que solamente se fabricarán 19 unidades en todo el planeta. Y también los Quimera Automobili, que más adelante les hablaré de ellos. El SF90 de Don Guaira, color viola Hong Kong, una verdadera delicia. Vean los detalles en amarillo, estos rines de fibra de carbono expuesta. Miren los interiores, igual interiores de carreras, todos amarillos. No, qué belleza. Definitivamente de los mejores SF90 configurados en el país. Otra gama de autos. Este es un par de tanquesotes. ¿Con cuál se quedaban de estos? Ferrari Purosangue o Rolls Royce Spectre. Ambos se ven muy toscotes. El color de esta Purosangue no es como un rosa corso normal, vean, es como un color más satinado, le queda genial. Y aparte los calipers amarillos en mucho contraste, vean. No olviden que esta tiene puerta suicida, le queda genial eso. Y vean el Spectre, tiene bitono, se ve bastante bien. Miren las llantotas, no jueguen. Y los interiores de los Rolls Royce. Hay algo de carro en esta elegancia. Este aleronzote no es muy común tenerlos en Aston Martin. Se ve bastante bien con este color nardo. Y vean acá toda la fila. Por allá tenemos el Vantage nuevo, el Vantage pasado, DB9, las DBX, este 707. Y vean esta locura. Este está muy cañón. El B12 Vantage. Vean la configuración con estos calipers azules y la pintura luce distinta. Oh, qué bonito. Y por allá el blanco, otro Vanquish. Y ahorita les enseño otra fila porque allá hay muchos más atrás. Este año le toca a Aston Martin ser el protagonista. Vamos a pasar al lado pesado de Aston Martin. Aquí tenemos un DBS Super Leggera. Está empanizado ahorita por la llegada. Y de este lado vean, 6 Aston bastante especiales. Todavía no se presentan, tengo entendido que los van a presentar justamente aquí en Pasteje. Es una colaboración que se llama Mex UK, justamente para hacer alusión a Reino Unido con México. Y los carros, vean, están muy cañones. En el cofre tienen detalles como si fueran artesanías de México. Y este es el que más me gusta. Todos los logos tienen la bandera de México, verde, blanco, rojo. Y hay varias combinaciones. Este de acá pues es verde con los interiores rojos, este es rojo con los interiores camello, este es azul con los interiores azules, y estos tres de acá, los tres tienen los interiores verdes. Rojo con verde, blanco con verde y verde con verde. ¿Cuál es su favorito? Vean, ahí me vuela la cabeza este detalle de la bandera. Me estaban diciendo que ese verde es de los que más han gustado. Yo creo que me voy con este. Yo sé que no tiene a lo mejor la combinación de colores de México, pero digo, rojo es mi color favorito y este tono se ve bastante bien. Además tiene los interiores de carreras y en los asientos tienen también costuras que es como artesanía. Atrás de los Mex UK tenemos el nuevo Vanquish, criticado un poco por las calaveras nuevas. No sé si les gusta esto, a mí sí me gusta. Está como curiosón que tenga así como escalerita. Vean, B12, trae B12 este monstruo. Y vean de frente cómo se ve. Muy buena alineación de Aston Martin. Ah, también vean detalles acá de la bandera en la parte de atrás, iguales de color de la bandera de México. Ahí les va otro carro que seguramente no conocían. Quimera Evo 37. Justamente un carro que se creó para hacerle homenaje a los famosos autos de rally de los 90s. Este trae el Spec Martini. Vean qué bonito está. Les tengo que enseñar el otro.
que es el Evo 38. Nada más que ese es color plano rojo, también les va a gustar. Y aquí les pregunto, ¿cuál eligen? ¿Rimac o Gembala Marciano? Vean esta locura. Otra de las joyotas de esta edición de Pasteje, Aston Martin V12 Speedster, limitado a solamente 88 unidades en el mundo. Qué delicia es ver este auto rodando. Con la mano izquierda. Lo que sucedió a continuación fue algo completamente inesperado y muy pero muy especial. Don Guaira nos prestó los establos de Pasteje para hacer unas fotos con el AGTZ y uno de los Quimera, el Evo 38. El personal de Pasteje nos ayudó con toda esta misión y sin duda los caballitos se portaron excelente para estas fotos. Si quieren ver cómo quedaron, síganme en Instagram, BauMadrid7. Este momento no lo podía dejar pasar. Vean esta locura, ya estoy empapado. Pero es que ¿cuántas veces puedes tomar esta toma? Vean, un Dakar bajo la lluvia con H Photo Cars ahí junto a una RSR. Vean qué bonito. Pasteje bajo la lluvia. Esta experiencia sí no la había vivido en ninguna de las otras ediciones. Acá Mr. T. Y por allá se ve también, allá hasta el fondo, un Ford GT con Spec Gulf. Ahorita llegamos a ese. Por acá vean el Turbo 50 aniversario. Verde, gris. Y vean esto. Los autos de Fercho. Grandes compras. Muy buen gusto, la verdad. Vean esta locura. 430 escudería y GT3 RS generación 992. Vean bajo la lluvia. Y vean esto, Rimac. Pero está tapadito. Pero aún así bajo la lluvia. Qué bonito, de verdad estas cosas solamente aquí se viven. Vean los traseros. Qué locura, qué gran día. Mañana a ver qué tal se pone. Día 1, una joya, una completa joya. Vean este carrito, vale la pena que se los enseñe a detalle. Todo mojado, con las hojitas. Vean qué bonito. GT, Spec Gulf. Qué belleza. Qué bonito. Y me parece que allá también hay un GT, pero es GT40. Ahorita que ya pasó la lluvia, quiero enseñarles esta línea de Porsches que son una locura, son exclusive manufacture, o sea, están personalizados, digamos, completamente a la medida del cliente. Sonderwunsch, este es GT4 RS. Por acá tenemos el Pedro Rodríguez que se subastó hace un par de años. Spec Gulf es una delicia. Estos dos son ST con spec bastante raro. Ese morado no se ve cotidianamente y este de acá es verde y no sé si se alcance a ver los interiores, pero son rojos. Tiene los interiores rojos, vean. Y el tono de verde también es muy particular porque no hay muchos en este tono. Por acá tenemos los exclusivos de la carrera panamericana, igual subastados. Panamericana Special y el otro, GT4 también RS. Vean esta locura, GT3 RS, igual Exclusive Manufacture, personalizado a la medida. Vean estos rines, también es verde lima, pero vean, con rines azules. Los asientos no se alcanzan a ver, pero también tienen detalles azules, se ve padrísimo. Otro GT4 RS, pero este igual, tono morado, como el ST que estaba allá. Y así mojado, pasando la lluvia se ve increíble. Vean, y estos dos. Vean, se los dejo por atrás también. Este es el Exclusive Series. Vean qué bonito. Los interiores ahí, asientos de pepita. Y vean, finalmente el GT3 RS con Perfect Spec. Mojadito bajo la lluvia, vean qué precioso. Rines dorados, cofre de fibra, emblema de estampa para reducir caballos de donde sea. ¿Con cuál se quedaban de esta línea? ¡Qué joya! Adicional a la línea de acá de Porsches, vean lo que tenemos acá. Hay otras piecitas que están bastante pesadas. Otro GT3
de Exclusive Manufacture. Vean los interiores, naranja con este tono verde militar, contrasta padrísimo. Cofre de fibra igual. Y acá uno que es para mi gusto uno de los mejores GT3 RS que hay en el país. Este es generación 996. Vean el contraste. Asientos de carrera, jaula. Es una locura, es una locura. El contraste que hace los tonos de azul con el blanco está precioso. Por allá un GT2, qué bonitos. Qué buenas piezas de Porsche trajeron. Les enseño de nuevo los MEX UK porque cambiaron el acomodo de todos los Aston Martin como los van a exhibir. Aquí están los tres de la bandera de México que hacen alusión a la bandera de México y acá los que hacen alusión a la bandera de Reino Unido. Vean qué precioso. Ya llovió todo, entonces así mojaditos. Vean qué preciosos. Qué buena alineación y qué buen fondo este. Pues se empieza a oscurecer y empieza a salir la artillería pesada. Vean este line-up. Vean qué locura. El Zagato de Don Guaira, el Nart, bueno, todos son de Don Guaira. El 275 Nart. Este recién llegado, Spyker C8 Spider. Vean la locura de interiores que tiene. Es una belleza. Una completa belleza. Vean, C8 Spider. Acá como un timón. Vean qué bonito. Detallito acá del logo. Y acá el Nivio. Únicamente 6 en el mundo. Y nosotros frente a uno de ellos. Qué buen line-up. Y acá los dos Quimera. ¿Con cuál se quedaban de estos? Y así terminamos con el día 1. Lógicamente tenía que posar con este line-up de puros autos de Don Guaira. Con el Koenigsegg Jesko, Pagani Utopia, el GNC F5, Ford GT, Jaguar XJ-R15. Y al fondo no se alcanza a ver, pero estaba el Lagonda, el XJ220, el MC12 y el Enzo. Una completa locura. A ver qué tal el día número 2. Al día siguiente. Ahora sí, día 2 y ya está lleno. Ya está lleno, hay de todos los vehículos. Por acá los ISOs, el 275 Nart, los bochitos, el boche del buen Beltrán. Por acá hay un stand de Gumball 3000. A ver qué se está cocinando con Gumball 3000. Estaría muy bueno que hicieran algo en colaboración. Y acá pues ya está lleno, varios Porsches. Vean esta cola de ballena, vean cómo suena. Vean qué delicia. Más Porschecillos. Está lleno de carros. Por allá el GT que les enseñé. Vean. Casa llena en Pastejé. Les enseño esta parte de la exposición a detalle. Toda esta zona está en conmemoración de Giorgetto Giugiaro, que es el diseñador que justamente hizo este one-off ahorita para Don Guaira. Y todos los carros que están aquí, pues él los diseñó, ¿no? Empezando por esta joya. Un carro que llegó hace un par de meses a Don Guaira, MC12, único en el mundo en fibra de carbono y uno de los 3 que hay en color azul. Vean los detalles. Y todos los demás también son diseño de Giorgetto Giugiaro. El Lotus Esprit, los Ghibli, por allá está el de Tommaso Mangusta, este de aquí. Vean cómo se ve toda esta parte llena. Ya no nada más está el Dakar allá. Ya están todos los 911. Por allá está el Rolls de mis amigos de Psychotic Garage. Se está poniendo muy cañón este. Ya está todo lleno. Vean esta locura. Uno de los favoritos de Pastejé y definitivamente mi auto favorito de todo el planeta. Ferrari Enzo. En su momento fue el único en el mundo de fibra de carbono expuesta. Vean los interiores. Alcántara roja, a ver si se alcanza a distinguir. Es una belleza. Tantos buenos recuerdos con este carro. Rines de fibra, B12. Y vean, el detalle del motor está genial. No sé si alcance a ver ahí, pero también la tapa del motor tiene fibra de carbono expuesta, pero es entintada roja. Mi carro favorito, qué belleza. Y aquí a su lado, recién llegado, Spyker C8 Spider. Qué buena línea junto al XJ220. GT3 RS. Vean el spec, generación 997. Pero no, es una belleza. Vean lo del contraste de como tono gris nardo con los detalles rojos. Es una joya. Vean, y al lado Ford GT.
de Don Guaira. Qué locura, hay de todo aquí. Ya se completó la alineación de Aston Martins aquí en esta parte. Está el Lagonda Taraf de Don Guaira, 177 de Don Guaira, únicamente 77 en el mundo, tal vez uno menos por el que chocó. Y el B2 Speedster. Vean esta locura, vean esta joya. Vean, les enseño los interiores, completamente elegantes. ¿Con cuál se quedaban de los tres? 177, B2 Speedster o Lagonda Taraf. Ojo a esto. Primera vez que veo en México estacionado, que lo tengo así de frente, un Enzo color rosso Corsa. Hay dos Enzos ya en Pastejé 2025 y este es una completa belleza. Vean los interiores. Oh, estoy enamorado, estoy completamente enamorado. Este también trae los detalles de fibra de carbono expuesta en el motor, nada más que esta es fibra de carbono normal, no entintada. Y vean la parte de atrás. Qué perfecto es el Enzo. ¿Cuál les gusta más? ¿El Enzo rojo o el Enzo de fibra de carbono que ya les enseñé? A ver, aquí estamos otra vez. Ya les enseñé las tomas de la sesión que se armó el día de ayer en los establos con estas joyas. Y ahorita la GTZ Twin Tail tiene ahí su medalla de que es finalista. En unas horas van a dar la premiación por categorías de cuáles son los mejores autos. Entonces tanto el AGTZ Twin Tail como el E37, el Quimera, traen aquí la medalla de finalista. Vamos a ver cómo les va y pues al rato les enseño quién es el ganador. Y ahora sí, llegó el momento. Va a ser la presentación del One Off que ahorita va a develar Giorgetto Giugiaro, el diseñador de absolutamente todos los carros que están aquí atrás, incluido el MC12, que también trae medalla de finalista. Este vehículo, cuyo nombre, si no se lo imaginaban o si no lo han leído, es el Peralta S. No es S de especial, es S de son, de hijos. Y al final se logró. Conocí al mismísimo Giorgetto Giugiaro y conseguí dos firmas en dos de mis Hot Wheels. Definitivamente dos piezas muy especiales. Dos RLC de Tommaso Mangusta. ¿Cuál les gusta más, verde o naranja? Vamos con esta parte de el line-up de Pastejé. Es una completa locura, empezando por este 599 GTO. Me parece que hay como 7 en México. Vean el color de los interiores, es una locura. Acá atrás el Aventador 50 aniversario, probablemente de los mejores sonidos de los carros de México. Un 458 Italia, el GT3 RS del día de ayer, un Gallardo Super Leggera, muy raros de ver también, me parece que hay como 4 en México. Y vean esto, el B9 F5 Revolution de Don Guaira, únicamente 12 en el mundo. Por este lado está la Utopía, recién llegado. Ahí hay también R8, el i8 con spec Gulf, GT4 RS. Y vean esta locura. Claramente tenía que tener la medalla de finalista. Vamos a ver quién gana, quién se lleva esta categoría, pero el Jesco es una completa locura. El alerón, vean esto, lleno de fibra, con el logo de Koenigsegg en negro, luce espectacular. ¿Con cuál se quedaban ustedes de todos estos carros? Empieza la ronda de entrega de premios. MC12 XJ220, por fin se me hizo conocer esta joya. Vean, finalista también, a ver cómo les va. Vean qué bonito, parece un tiburón. Estamos en el stand de Mercedes-Benz y trajeron dos 4x4 G63. Entonces ahorita voy a hacer una locura y me voy a trepar para allá. Deseenme suerte. Pero ahora sí, finalmente después de varias horas se desocupó. Ya lo pueden apreciar a detalle. Vean nada más los acabados del Peralta S. One Off, diseñado por Giorgetto Giugiaro. Y como ya vieron en los videos de la presentación, se abre de una manera muy única. Vean, les dejo el logo que lo personalizaron justamente con Giorgetto. Vean qué bonito se ve el reflejo del cielo.
¿Les gusta o no les gusta? No les había enseñado, pero también había personalidades. El RW de Fuca me parece que ya se va de reversazo al lado de todas estas bellezas. Y está hermoso. Y así se escucha el F5 Revolution de Don Guaira. 1 de 12 en el mundo. Junto al Pedro Rodríguez. A las 2, $7,500. Les dejo el ganador de la categoría de B2 Speedster con el trofeo acá. Y vean, así casual, aquí al lado, pasando el Utopía. Vean, vean, vean. $2,000 años más tarde. Lógicamente, el Best of Show se lo tenía que llevar el Quimera 037 con el Spec Martini. Best of Show. Muchísimas felicidades, Quimera. Esto fue Pasteje 2025. Espero que hayan gustado de todo el tour, el fin de semana más esperado del año. Mi nombre es Pau Madrid y nos vemos en la próxima.